Hola, ¿cómo están? Durante este video les voy a explicar dos cosas teóricas que aprendí durante las clases de base de datos y una cosa no teórica que aprendí durante la clase de base de datos. Bueno, lo primero que aprendí durante las clases fue el modelo entidad-relación, la cual es una herramienta para el modelo de los datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos. Bueno, ya sabiendo qué es el MER, mira, acá les voy a poner una foto de un MER así como general y los principales conceptos dentro del MER son las entidades, los atributos y las relaciones. Las entidades son el fundamento del MER. Podemos adoptar como definición de entidad cualquier cosa o parte del mundo que es distinguible del resto. Por ejemplo, en un sistema bancario las personas y las cuentas bancarias se podrían interpretar como entidades. En los atributos se representan mediante un círculo o una elipse, y cuando son importantes, o en nuestro caso como nos enseñó el profesor, cuando son primary key, está la elipse y se subraya, o sea que indica que es una llave primaria. Y la relación describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas. Como resumen de lo dicho anteriormente, se puede decir que las entidades representan un objeto o elemento del mundo real, los atributos características que definen a las entidades, y las relaciones cómo se asocian entre las entidades o la asociación entre las entidades. Bueno, acá también voy a dejar una foto, una imagen del resumen de la simbología MER que vimos en clase, pero las que destacamos que vimos fue el atributo, la relación y el atributo, o sea, la primary key. Aparte de esto vimos las cardinalidades, que acá también voy a dejar una tabla de resumen de cómo se leen y la representación. Solo que la representación no la vimos, solo de la cardinalidad de cómo se escribe en, en las relaciones. Por ejemplo, en las cardinalidades tenemos de uno a uno, de uno a muchos, de uno a ninguno, de mucho a ninguno, de muchos a muchos o de muchos a ninguno. Bueno, y para concluir este tema, el MER es una herramienta que facilita la representación de las entidades en la base de datos, lo cual para cuando uno está creando la base de datos es de mucha ayuda. Bueno, y pasando al segundo tema teórico de base de datos, fue el lenguaje SQL, que SQL es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Durante las clases, el profesor nos presentó esta imagen que está acá, que ahí dice SQL Command, y se distinguen el DML, DDL, DCL y TCL. Pero no vamos a entrar en especificación de todas estas cosas o de qué son, solo vamos a especificar los dos que pasamos en clases. Bueno, de los 4 comandos dichos anteriormente, los dos que vimos en clase fueron los comandos de tipo DDL y tipo DML. Los comandos de tipo DDL, que voy a dejar acá una tabla, DDL significa Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos en el español. Este lenguaje permite definir las tareas de las estructuras que almacenan los datos. En clase vimos el comando create, el cual crea nueva base de datos, tablas, campos e índices, el drop, el cual elimina base de datos, tablas, campos e índices, y el alter, que modifica la estructura de diseño de una base de datos. El create y drop y el alter lo vimos específicamente para la creación de tablas. Y dentro del comando alter vimos 4 tipos de modificaciones que podemos hacer dentro de las tablas, que son add, drop, modify y remove. Y por otro lado, el otro tipo de comando DML, que significa Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos en español. Este lenguaje permite realizar diferentes acciones a los datos que se encuentran en una base de datos. Permite recuperar, almacenar, modificar, eliminar, insertar y actualizar datos de una base de datos. Durante las clases vimos los comandos select, insert, delete y update. Select consulta registro dentro de la base de datos. Insert inserta o agrega datos en una tabla o entidad. Delete elimina registro de una entidad bajo ciertos criterios. Y update modifica o actualiza los datos existentes dentro de las entidades. Y el conocimiento adquirido no teórico principalmente fue trabajar en equipo y trabajar bajo presión. Cabe resaltar un control que nos hizo realizar el profesor, que era en grupo, pero no podíamos hablar. Entonces teníamos mucha presión y teníamos un tiempo acotado. Entonces tuvimos que saber sobrellevar esa situación para poder realizar el control de la mejor manera y trabajar en equipo y poder expresarse.